Primero que todo, agradecerles su asistencia. Llevamos 460 participantes que se van sumando rápidamente, eh, así que estamos muy contentos, muy contentas. Eh, Quería darles la bienvenida. Este es el primer webinar que estamos haciendo con el objetivo de hacer transferencia técnica para los equipos de salud, ¿cierto? Que se están formando o que están con intención de formarse, ¿cierto? En la perspectiva o en el área de la atención primaria. Eh, esta, esta, este webinar es abierto a toda la comunidad, por lo tanto también podemos encontrarnos acá con algunas personas que están inscritas para el tema de la capacitación, pero además con personas o equipos que puedan pertenecer al ámbito de la salud privada también. Así que les agradecemos la amplia asistencia y compromiso. Eh, a raíz de lo mismo, vamos a partir presentándonos. Nos das unos minutitos, Pedro. Como equipo, queremos que nos conozcan como equipo de cuidados paliativos del Ministerio de Salud. Mi nombre es Paloma Herrera Omeña, soy kinesióloga de profesión y estoy a cargo de la implementación de la Ley 21.375 de cuidados paliativos universales desde la Subsecretaría de Salud Pública en el Departamento de Ciclo Vital. Les doy la palabra a mis colegas de la otra subsecretaría. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar hoy día en esta conexión. Este es el inicio de un programa de capacitación que estamos desarrollando en colaboración con la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, con la Sociedad de Enfermería de Cuidados Paliativos y también con los colegios profesionales, tanto de kinesiología, de psicología y de químicos farmacéuticos. Ha sido una iniciativa que fue inicialmente consolidada también a partir de los requerimientos de los referentes de los distintos servicios de salud, de poder tener estas transferencias técnicas a todos y todos los profesionales y funcionarios que se desempeñan en cuidados paliativos en esta implementación de esta ley, que ya vamos en su tercer año y que esperamos sea muy provechosa para todas y todos ustedes. Mi nombre es Carla Escalona, yo soy médica internista y soy especialista en medicina paliativa. Me desempeño desde la División de Atención Primaria en la implementación de la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Muchas gracias por la conexión. Me sumo a las palabras de Carla y me presento. Soy Tina Morales, médico familiar, también trabajando desde la referencia en conjunto con Carla de Cuidados Paliativos Universales en la implementación de atención primaria, en la división de atención primaria, MinSal. Hemos trabajado mucho en conjunto para poder hacer varias estrategias de capacitación para implementar desde ahora en adelante y en particular. Lo único que quiero agregar a todas las palabras que se han mencionado, porque ya estaba leyendo el chat, que para aquellas personas que mencionan algunas dudas sobre alguna inscripción, es que eso lo vamos a resolver de forma interna, dado que, como mencionaba Paloma, este es un webinar masivo. Ya va a quedar grabado, que es otra pregunta que hacían por ahí, ya para aquellas personas que tengan que salir quizás para hacer alguna actividad urgente, tengan alguna actividad, va a quedar grabado y puedan verlo después. Y cualquier otra consulta que tenga que ver con alguna temática de inscripción lo vamos a resolver a través de los referentes de los servicios de salud. Muchas gracias y le dejo la palabra a Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, agradecer la convocatoria y como ya dijeron mis colegas, es una gran instancia de transferencia técnica hacia todos los equipos que se desarrollan en la implementación de esta ley. Esta estrategia está comandada desde las distintas miradas, desde atención primaria, también secundaria, y con esa misma mirada queremos plasmar a los grandes expositores que van a estar presentes en estos distintos módulos y cómo ustedes también vayan integrando los conceptos de esto y los lleven a su realidad local para ir implementando también mejores prácticas clínicas en su desarrollo. Mi nombre es Carlos Estrada, como les decía, soy enfermero de profesión, pertenezco a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
de la División de Atención Secundaria. Así que muy buenos días a todos y que sea una buena instancia de aprendizaje. Bueno, entonces para dar inicio, em, voy a presentar a nuestro expositor, agradeciendo siempre su disposición, ¿cierto?, en distintas áreas que hemos requerido de él dentro de su expertise. Está el doctor Pedro Pérez Cruz. Él es médico internista y paliativista, es profesor asociado y jefe de la sección de medicina paliativa de la Pontificia Universidad Católica, y además miembro de la Sociedad Chilena de Médica Chilena de Cuidados Paliativos, que nos está colaborando junto con otras sociedades para estos webinars que vamos a dar durante este año. Así que, Pedro, le dejo la palabra y vamos a estar consolidando algunas preguntas. Lo ideal sería dejar un espacio a ver si podemos responder algunas preguntas al finalizar. Nosotros mediante el chat ahí estamos organizadas de manera interna para poder consolidar si es que se repiten algunas preguntas y las más relevantes poder tener esta instancia breve de poder responderlas. Así que te doy la bienvenida y te agradecemos desde el Ministerio de Salud tu siempre colaboración con nosotros. Bueno, hola Paloma, Carla, Tina, Carlos. Hola a todos y todas las personas que están conectadas. Antes que todo quiero agradecer la oportunidad de poder participar. Quiero agradecer en ese sentido al Ministerio de Salud, a la División de Atención Primaria que está liderando este tema, que es la formación del personal de salud que está a cargo de la implementación de la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que creo que realmente es fundamental para que básicamente los pacientes, que son las personas a quienes nosotros servimos y con quienes nosotros trabajamos, puedan tener como la mejor atención clínica posible en este periodo de la vida de los pacientes que es tan difícil, ¿cierto? Y tan desafiante, que es el final de la vida. Entonces, en ese sentido, quiero dar las gracias al Ministerio por liderar esta actividad. Quiero agradecer también a la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, de la cual soy parte, por, en el fondo, poner a disposición, ¿cierto?, del Ministerio todo el grupo de académicos y profesionales que van a participar en esta capacitación. Y quiero confesar que me siento tremendamente emocionado con la cantidad de participantes. Ya hay más de casi 700 personas de Arica a Punta Arenas que están en el fondo conectados, así que yo creo que vamos a abordar el tema para que podamos partir y podamos comenzar con esta discusión sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que es cómo hacer el diagnóstico del proceso de fin de vida. Así que les propongo que partamos. Voy a compartir pantalla. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy se llama diagnóstico del proceso de muerte, que tiene que ver con cómo poder reconocer que un paciente efectivamente está falleciendo. Que es un tema que es clínicamente desafiante y que probablemente muchos de ustedes no tuvieron nunca una clase de cómo hacer este diagnóstico. Cuando hablamos de diagnosticar el proceso de muerte, esto siempre, la muerte en general, siempre es un tema como tabú o medio desafiante, ¿cierto? Siempre es muy caricaturesco, ¿cierto? Hay caricaturas, siempre como uno piensa, las ideas que uno se asocia a la muerte son siempre como ideas como terribles, ¿cierto? Hay como pesadillas respecto de la muerte, este personaje como con la hoz, ¿cierto? Que va a matar a alguien. Hablamos de eutanasia, ¿sí bien? Cuando hablamos de la muerte, ¿cierto? Hay cosas como caricaturescas como Walking Dead, ¿cierto? La guerra también se asocia a la muerte, la morgue como conceptos, y también incluso en los monitos animados, ¿cierto? Homero Simpson también es siempre como caricaturesco el tema de la muerte.
Y yo creo que una de las cosas que tenemos el primer concepto que tenemos que tener es que la muerte es un proceso que es natural y que puede ser un momento, y el proceso de fin de vida puede ser un momento en el que ocurran cosas positivas o cosas buenas, ¿ya? Puede haber momentos también de felicidad en el contexto del final de la vida. Y las personas que hemos trabajado en, en paliativo atendiendo pacientes, hemos sido testigos muchas veces de cómo este proceso que puede ser tan duro, en este proceso en el cual puede ser tan duro, también ocurren cosas positivas, ya como encuentros, conversaciones, y en la medida que nosotros lo entendamos como un proceso natural, también eso va a ir tranquilizando a las familias y a los mismos pacientes. Y tenemos que entender que esto es un proceso tan natural como puede ser, ¿cierto?, el inicio de la vida. O sea, este es parte de lo que nos constituye a nosotros como seres humanos. Entonces, tenemos que tratar de sacar esta concepción de la muerte de algo como siempre tan terrible o caricaturesco, sino que podamos entenderlo como un fenómeno natural, que es parte de nuestra condición humana. A pesar de eso, de que es un momento como natural, puede ser una causa de sufrimiento relevante e intenso para pacientes y familiares. Y esto lo sabemos porque lo dicen los datos, ¿cierto? Los pacientes sabemos que experimentan múltiples síntomas durante los últimos días de vida. El problema del delirium como problema clínico, que es el estado confusional agudo, ¿cierto? Es muy frecuente, hasta en un 80% de los pacientes con cáncer durante el último mes de vida. Y estos síntomas pueden generar malestar, sufrimiento en pacientes y también generan un malestar y preocupaciones en familiares. O sea, si bien este es un fenómeno natural, es un fenómeno en el cual los pacientes pueden experimentar malestar y también puede impactar ese malestar a los familiares. Por lo tanto, nuestro rol desde la disciplina de cuidados paliativos son varios. Tenemos que aprender primero a diagnosticar que un paciente está en fin de vida o que le queda poco tiempo. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los síntomas principales para poder tratarlo. Y tenemos que estar atentos a cómo este malestar de los pacientes, este sufrimiento de los pacientes, impacta a los familiares. O sea, aquí tenemos hartos desafíos clínicos durante este periodo. Así que, en el fondo, la idea justamente de esta sesión es que podamos abordarlo. Este es un gráfico que muestra en pacientes con cáncer, que es donde habitualmente hay más estudios, así que muchos de los datos que voy a poner tienen relación con con el fin de vida en cáncer. Podemos ver que durante los últimos 7 días de vida hay un aumento progresivo en la intensidad de los síntomas. Y fíjense que los síntomas que están más presentes en esta fase tienen que ver no con los síntomas habituales como que son náusea, dolor o desánimo, sino que tienen que ver con otros síntomas, como por ejemplo falta de apetito, somnolencia, fatiga, disnea, problemas del sueño o ansiedad, que son los que están en un color un poquito más claro, que son como más de color verde. Yeah. Entonces estábamos comentando, ¿cierto?, que los síntomas, por ejemplo, en pacientes con cáncer que ocurren durante los últimos días de vida no son los síntomas habituales como depresión, dolor o náusea, que son los que aparecen en morado, sino que son los que aparecen más en celeste. Y esto es lo que ocurre en los días previos al momento de la muerte. Entonces, sabemos que el fenómeno de la muerte se caracteriza por esos fenómenos, porque hay sufrimiento de los pacientes y puede haber malestar de los familiares. Y también se sabe, y eso es parte de la literatura internacional que se ha publicado, es que la aplicación de cuidados paliativos durante la fase final de vida de los pacientes puede aliviar las molestias relacionadas a la muerte. Entonces, puede disminuir la angustia causada por los síntomas y mejorar la calidad de vida en el periodo cercano a la muerte. Y esto se ha visto en revisiones sistemáticas, donde una revisión sistemática que es la que está publicada acá en el año 2010, un poquito antigua, es cierto, donde se identificaron 8 estudios randomizados controlados y se incluyeron 32 estudios observacionales, y se ve que la aplicación de cuidados paliativos produce beneficios en dolor y control de síntomas, disminución de admisiones o estadías, impacto positivo en los cuidadores, y hay una mayor satisfacción con los cuidados recibidos. Así que, en el fondo, por eso es tan importante que podamos aplicar cuidados
intervenciones de cuidados paliativos de buena calidad y basados en la evidencia para poder ayudar a que los pacientes puedan tener su sufrimiento relacionado al fin de vida bien controlado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, no vamos a hablar sobre el manejo del fin de vida, sino que vamos a hablar específicamente sobre cómo diagnosticar que alguien está en fin de vida, ¿ya? Este es un desafío que es difícil, que no es fácil, pero que hay elementos de conocimiento y hay, en el fondo, ya hay artículos publicados que nos ayudan a aproximarnos a este fenómeno de una manera un poquito más precisa. Entonces nosotros lo que esperamos es que al final de esta sesión ustedes puedan hacer dos cosas. Uno, primero, que es definir qué es lo que se entiende por proceso de muerte inminente. Y aquí hay un tema de lenguaje que es muy importante que todos podamos acordar a nivel nacional. Y segundo, quiero que ustedes aprendan al final de la sesión a identificar al menos 5 signos clínicos de muerte inminente, y nos vamos a centrar en pacientes con cáncer porque es donde hay más evidencia, pero hay algunas cosas que son extrapolables para pacientes con otras condiciones, ¿ya? Que son las que ustedes probablemente van a ver principalmente, que son pacientes con enfermedades no oncológicas. Pero aquí es importante saber que la evidencia respecto del diagnóstico de muerte inminente está centrado principalmente, o sea, tenemos información de lo que ocurre con claridad en pacientes con cáncer y se los voy a explicar por qué esto es así. Entonces vamos con la primera parte, definir qué se entiende por proceso de muerte inminente. Ya. Lo primero para transmitirle es que hay muchas definiciones relacionadas al proceso de muerte y que a veces se confunden. Las definiciones son vagas, no siempre están descritas con claridad, y de hecho, si nosotros pensamos que el diagnóstico del proceso de muerte es el periodo que viene anterior al momento de la muerte misma, todos nosotros estamos muriendo porque nos estamos acercando teóricamente a ese momento, ¿cierto? Pero no sabemos cuándo eso va a ocurrir. ¿Ya? Pero en el fondo, por eso este concepto puede ser bien vago, porque algunos filósofos dicen, ¿cierto?, de que nacemos, todos estamos muriendo porque nos estamos acercando a ese proceso. Pero habitualmente cuando hablamos del diagnóstico del proceso de muerte, lo que estamos tratando de hacer es acotar el periodo al momento como más inmediato, previo al momento del deceso. Y aquí hay varios conceptos que se relacionan y que no siempre está tan bien definido. Y de hecho hay un artículo también del año 2012 donde se describe que hay confusión respecto de los conceptos de fin de vida. Y aquí hay algunas definiciones. Por ejemplo, enfermo terminal se define como un paciente con enfermedad incurable, progresiva y con una expectativa de vida de 6 meses o menos. En este artículo, cuando se preguntaba por las definiciones de fin de vida, la verdad es que no existía en ese momento una definición formal. Hay otro concepto que se llama la fase de muerte activa, que son las horas o días previos anteriores a la muerte en las que las funciones fisiológicas del paciente se deterioran. Y hay otro concepto que es la muerte inminente, que es que la muerte ocurrirá dentro de los próximos días. Fíjense lo confuso que son los conceptos, hay algunos que están medio sobrepuestos. Entonces, yo les voy a mostrar una propuesta para ordenar estos conceptos. Lo primero es que tenemos el deceso. Uno podría decir que usando estos conceptos que están reportados en este artículo, uno podría decir que la muerte inminente es justo en las horas antes del deceso, ¿ya? Después viene la fase de muerte activa, que sería previo a la fase de muerte inminente, que ocurre entre horas a días antes de la muerte inminente. Después había otro concepto que es un periodo que se llama el fin de vida, que es que el paciente, como que uno ve que el paciente tiene un deterioro funcional y que la muerte se va a aproximar, pero no está tan claro el periodo de tiempo. Y después está el concepto de enfermo terminal, que es un paciente que tiene una enfermedad grave o incurable, ¿cierto? Y en el cual estimamos que hay un pronóstico de vida de 6 meses o menos. ¿Ya? Aquí me parece que hay un concepto que es confuso de todo esto, que es la fase de muerte activa, por lo cual me parece que vamos a tratar de no usar ese concepto y vamos a quedarnos con el concepto de muerte inminente. Entonces,
Yo creo que para las definiciones relacionadas al concepto de muerte, el proceso de fin de vida, vamos a entender el fenómeno de la muerte inminente como el periodo justo anterior al momento de la muerte y que debe ser de algunas horas a pocos días, ¿ya? Que es donde aparecen signos clínicos propiamente tal de muerte inminente, ¿ya? Cuando nosotros diagnosticamos, y este es un artículo que es bien interesante, que si nosotros somos precisos en diagnosticar el proceso de muerte, eso se asocia a mejores outcomes. O sea, si nosotros identificamos que el paciente va a fallecer pronto, eso se asocia a mejores desenlaces, como por ejemplo, en acordar con las familias que el paciente no se va a hospitalizar, o acordar con la familia que el paciente no se va a reanimar, o establecer y suspender algunos medicamentos que son los medicamentos de atención de uso crónico, por ejemplo, típico atorvastatina o aspirina. En el fondo, si nosotros diagnosticamos que el paciente va a morir, eso se asocia a mejores outcomes clínicos y a una mejor planificación del cuidado de estos pacientes. Como existía este concepto, estos conceptos tan confusos, ¿cierto? Un grupo de investigación en el que me toca participar, que es un Fondesit regular, que estamos viendo el tema de fin de vida en pacientes con cáncer, organizamos un estudio paralelo, lateral, donde tratamos de acordar definiciones de fin de vida para Chile, ¿ya? Para que podamos tener un lenguaje común respecto de este tema. Entonces lo que hicimos primero, se hizo una revisión, esto lo lideró el doctor Camilo Meneses, que trabajó con nosotros en el proyecto Fondesit en esta parte como en este proyecto paralelo. Y lo que hicimos fue identificar estos conceptos, que eran estos 5 conceptos que nos parecían que era importante definir, que es el paciente con necesidades paliativas, paciente con manejo paliativo exclusivo, paciente con patología terminal y paciente fin de vida y paciente en muerte inminente. Y hicimos una propuesta de definiciones en base a la revisión de la literatura, junto a 10 expertos clínicos de la unidad de cuidados paliativos acá de la Universidad Católica. Y lo que hicimos fue, una vez que teníamos esas definiciones, las compartimos con los especialistas en cuidados paliativos a nivel nacional. Y antes de eso, se propusieron estas definiciones. Vamos a hablar de estas últimas dos, ¿ya? De paciente en fin de vida y paciente en muerte inminente. Y definimos como paciente en fin de vida un paciente con enfermedad crónica avanzada o aguda o grave que ha alcanzado un rápido deterioro funcional y sintomático con una sobrevida esperada de días a pocas semanas. Y tenemos la otra definición es el paciente en muerte inminente, que es un paciente que muestra signos y síntomas de muerte inminente, lo que sugiere que el paciente va a fallecer en pocas horas a días. Este periodo podría ser mayor en pacientes con enfermedades no oncológicas, dado que estos signos y síntomas no están tan bien caracterizados en esta población, y también se podría nombrar como situación de últimos días, es lo que se llama la muerte inminente, ¿ya? Entonces, estas dos definiciones nosotros lo que hicimos fue someterlas al escrutinio de los expertos en cuidados paliativos a nivel nacional. Estos son 62 especialistas y les invitamos que que participaran en 2 rondas, y ellos sugirieron modificaciones y se adaptaron las definiciones. Y los resultados es que para la definición de pacientes en fin de vida, el 96% estaba de acuerdo con la definición en la primera vuelta y 88% en la segunda vuelta. Y para la definición de paciente en muerte inminente fue de 94 y 92, ¿ya? Eso significa que logramos el 80% o más de la definición para pacientes en fin de vida y pacientes en muerte inminente. Así que yo lo que creo que nosotros debiéramos hacer, ¿cierto?, es usar estas definiciones, que es lo que el consenso nacional sobre definiciones de fin de vida en el fondo ha logrado establecer. Esto es un póster que fue publicado y en el fondo mostrado en el Congreso de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos realizado a finales del año 2023, y esperamos que esto aparezca en una publicación relativamente pronto. Así que yo recomendaría que nos quedáramos con estas definiciones para fin de vida y muerte inminente. Entonces, de todo lo que hablamos, esto debería ser
las definiciones a utilizar. Ahora, vamos a enfocarnos, ahora que tenemos claro qué es lo que es fin de vida y muerte inminente, vamos a hablar del fenómeno de la muerte inminente, que es, en el fondo, que son el síndrome clínico, que nos dice que el paciente va a fallecer en pocas horas a pocos días, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en pacientes con cáncer. Entonces, reconocer el proceso de muerte inminente es un desafío diagnóstico porque implica que ustedes como clínicos puedan identificar un grupo de síntomas y signos que permiten reconocer que el paciente va a fallecer. O sea, es así como uno diagnostica, por ejemplo, el diagnóstico de caquexia, o uno diagnostica una insuficiencia cardíaca desde el punto de vista clínico, o uno identifica la cirrosis como un síndrome clínico. La muerte inminente también es un síndrome clínico que tenemos que ser capaces de diagnosticar. Y cuando nosotros tenemos el diagnóstico de la muerte inminente, esto tiene una implicancia pronóstica. Es decir, si nosotros lo diagnosticamos, podemos establecer con cierta claridad que el paciente va a fallecer en un periodo determinado. Ahora, para poder diagnosticar bien el fenómeno de la muerte inminente, tenemos que entender bien, primero, cómo pueden fallecer los pacientes, ¿ya? Y aquí, el fenómeno de la muerte puede ocurrir de tres maneras distintas. Uno es la muerte súbita, segundo es la muerte secundaria a una enfermedad aguda, y tercero es la muerte secundaria a una enfermedad crónica de base, en los cuales hay distintas trayectorias. Entonces, cuando hablamos de muerte súbita, ¿ya? La muerte súbita, como todos ustedes probablemente saben, es la muerte que es inesperada y es la muerte que no se puede prever, ¿ya? Es la muerte que ocurre secundaria a un infarto masivo, a un choque hemorrágico, a un accidente, a un tromboembolismo pulmonar masivo, a una arritmia masiva. Entonces, la muerte súbita nosotros no la podemos predecir y la muerte súbita no tiene un síndrome de muerte inminente previo, porque es abrupto, ¿ya? Así que cuando hablamos de muerte inminente, no estamos hablando de la muerte o que ocurre como muerte súbita, ¿ya? Después ocurre el fenómeno de la muerte secundaria de una enfermedad aguda, que es, por ejemplo, un paciente sano y que tiene un evento agudo, como por ejemplo una neumonía masiva o una pancreatitis aguda masiva, donde ocurre un evento, el paciente se enferma con gravedad y el paciente posteriormente puede fallecer. Entonces, cuando hay una muerte secundaria de una enfermedad aguda, ¿cierto? Lo que ocurre habitualmente en estos pacientes es que son pacientes que se hospitalizan en las unidades de cuidados intensivos, en las UPC. Y en esos escenarios, ¿cierto? Cuando los pacientes están en el contexto de una unidad de paciente crítico, habitualmente lo que ocurre es que se reemplazan todos los sistemas. El paciente se intuba, se le puede hacer hemodiálisis, se le puede poner en el fondo drogas vasoactivas para mantener al paciente con vida. Entonces, en el contexto de un paciente que tiene una enfermedad aguda y que está muy invadido, típicamente en la unidad de cuidados intensivos, es muy difícil diagnosticar el proceso de muerte inminente, ¿ya? Porque están todos los sistemas reemplazados. Entonces, el diagnóstico de muerte inminente en el contexto de una enfermedad aguda de un paciente, por ejemplo, que está intervenido en una unidad de cuidado intensivo, tampoco podemos realizarlo con claridad, ¿ya? Entonces, el fenómeno del síndrome de muerte inminente se estudia habitualmente en pacientes que tienen una enfermedad crónica de base y que tiene que ver con este deterioro progresivo que ocurre producto de la enfermedad de base. Y estas trayectorias de los pacientes con enfermedades crónicas de base, ¿ya? Son básicamente tres. Están los pacientes que tienen un deterioro lento y progresivo, que es típicamente los pacientes con demencia o con deterioro cognitivo. Después están los pacientes con limitaciones crónicas con episodios agudos intermitentes de deterioro, que es típicamente los pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cirrosis, que tienen estos eventos de descompensación aguda. Y finalmente están los otros pacientes que tienen habitualmente
a pesar de que están con el diagnóstico de la enfermedad, tienen una funcionalidad muy buena y tienen un deterioro agudo bien brusco. Entonces vamos a revisar un poquito las trayectorias. Entonces, acá en este gráfico se muestra a mano izquierda, ¿cierto? En este gráfico de torta, se muestra cuáles son las causas de muerte más frecuentes que tienen los médicos generales en Inglaterra, ya anualmente. Entonces, un médico de familiar, ¿cierto? Que atiende pacientes en atención primaria en Inglaterra, durante un año tiene alrededor de 20 pacientes, de los cuales 8 fallecen de demencia, 5 o 6 fallecen con falla de órganos, que es la curva rojita, y más o menos 5 fallecen de cáncer. Entonces, acá fíjense, y vamos a mirar ahora a mano derecha, perdón, ¿cierto? Pero si me equivoqué, antes el otro lado, antes el lado izquierdo. Ahora, fíjense al lado derecho las trayectorias de la enfermedad. Estos son gráficos que muestran funcionalidad a mano izquierda, ¿cierto? En el tiempo. Entonces, fíjense, los pacientes con cáncer, lo que ocurre habitualmente es que cuando tienen el diagnóstico de cáncer, tienen una funcionalidad alta. Típicamente el paciente dice, pucha, yo estaba trabajando y me diagnosticaron un cáncer de colon, ¿cierto? Estos pacientes reciben tratamientos, están muy funcionales activamente, hasta que empiezan a presentar eventos que deterioran su funcionalidad de manera rápida. Entonces, volviendo al paciente con cáncer, hace, por ejemplo, ascitis. Le sacas la ascitis, después hace derrame pleural. Le saca el derrame pleural, empieza a perder de peso, se queda postrado en cama y finalmente fallece. Esa es la historia natural del paciente con cáncer. Si vemos las otras dos curvas, que son probablemente los pacientes que ustedes van a ver, tenemos la curva que está rojita o morada, ¿cierto? Que es la trayectoria de los pacientes con falla de órgano. Y acá, ¿qué es lo que observamos? Observamos, ¿cierto?, que los pacientes tienen un deterioro progresivo de la funcionalidad. Lo que ocurre es que tienen estas exacerbaciones que producen un deterioro aún mayor y después se recuperan. Típicamente pensemos en la insuficiencia cardíaca. Entonces viene el paciente con insuficiencia cardíaca y que en el fondo tiene una descompensación, se le hacen los ajustes, le dejan diurético, le dejan beta bloqueo, inhibidores de la enzima convertidora y se logra recuperar. Y después presenta otra complicación, otra descompensación por una arritmia. Ya se le deja en el fondo un antiarrítmico y vuelve a recuperar la funcionalidad. Y después lo que ocurre es que empiezan a aumentar de manera progresiva las descompensaciones, ¿cierto? Hasta que finalmente el paciente fallece. Esta trayectoria, a diferencia de cáncer, ¿cierto?, donde el deterioro es de meses a pocos años, en la falla de órgano, esta es una trayectoria que son de varios años, típicamente 2, 5 años, ¿ya?, de evolución. Y una clave acá que nos permite identificar que el paciente le queda poco tiempo de sobrevida es que los pacientes tienen habitualmente muchas descompensaciones. Entonces, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado durante 6 meses por 2 descompensaciones de insuficiencia cardíaca, o típicamente un paciente con cirrosis se descompensa por una encefalopatía hepática y después hace un sangrado varicial, que los pacientes estén hospitalizados de manera frecuente durante los últimos 6 meses, eso nos habla de que el paciente tiene un pronóstico más bien corto. Y vamos al último gráfico, que es el gráfico de las demencias, ¿cierto? Que a diferencia de los anteriores, ¿cierto?, estos pacientes tienen una trayectoria que es muy prolongada, de 6 a 8 años de duración. Entonces, los pacientes tienen como deterioro funcional muy, muy lento. Y que es muy difícil diagnosticar cuándo efectivamente el paciente va a fallecer, porque hay pacientes que están absolutamente postrados, ¿cierto? Que están con apoyo de alimentación a veces, ¿cierto? O que están muy poco funcional y siguen vivos por harto tiempo. Entonces, estos gráficos muestran las distintas trayectorias de enfermedad, ¿ya?, de acuerdo del tipo de enfermedad que tienen los pacientes antes del fallecimiento. Entonces nos vamos a enfocar ahora en cómo aprender a realizar el diagnóstico de la fase de muerte inminente en el contexto de una enfermedad crónica. O sea, no vamos a hablar de muerte súbita y no vamos a hablar de diagnosticar muerte en unidad de cuidados intensivos, sino que vamos a pensar
en enfermedades crónicas, en estas 3 curvas, pero nos vamos a centrar en cáncer, que es donde hay más evidencia al respecto, y después al final vamos a hacer una mención de algunos artículos que hablan de cómo diagnosticar esto en el contexto de pacientes con enfermedades no oncológicas, que es donde hay menos investigación. Entonces, en la literatura hay estudios que han intentado caracterizar el proceso de muerte, y estos son, fíjense lo recientes que son, del 2012-2013, o sea, pareciera que en el fondo le estamos poniendo atención a cómo diagnosticar el proceso de muerte solo en los últimos años, en los últimos 20 años, ¿cierto? Siendo que este es un fenómeno que nos ha ocurrido como humanidad desde nuestros orígenes. Y en estos estudios, ¿cierto?, hay varios signos clínicos que se identificaron como frecuentes, que es el compromiso de conciencia, la presencia de secreciones en vía aérea superior, la ausencia de pulso en la arteria radial, la baja saturación de oxígeno, la hipotensión, la disminución de la ingesta o la cianosis periférica. Estos son los signos que habitualmente se han usado para decir que el paciente va a fallecer relativamente pronto. Pero todos estos estudios son bien malitos en realidad, porque los datos ya se habían comenzado a detectar cuando el paciente sabíamos que iba a fallecer. No se distingue claramente si hay síntomas o signos, si es dolor o si es un signo clínico. Esto habitualmente se observaron en estos estudios solo una vez en los últimos 2 a 3 días, entonces no es como una pesquisa sistemática del diagnóstico del síndrome de muerte inminente. Entonces aquí hay un artículo que yo realmente les recomiendo si les interesa este tema, que se llama Signos clínicos de muerte inminente pacientes con cáncer, que es un estudio bonito, simple, pero que entrega información muy rica y que vamos a repasar ahora para que podamos en conjunto caracterizar mejor este síndrome clínico en pacientes con cáncer. Y si lo entendemos bien en pacientes con cáncer, después vamos a entender las implicancias para pacientes con enfermedades no oncológicas, ¿ya? Entonces, este es un estudio que lo que busca hacer es determinar la frecuencia, inicio y habilidad diagnóstica para el diagnóstico de síndrome de muerte inminente de 10 signos clínicos en pacientes con cáncer avanzado admitidos en una unidad de cuidados paliativos agudos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Miraron a pacientes que estaban hospitalizados y fueron a mirar la presencia de 10 signos clínicos y los iban viendo todos los días, ¿ya? Y con eso pudieron caracterizar cuán frecuentes son estos signos. Entonces aquí, esto es lo que hicieron, y me gusta explicar este estudio porque es bien bonito y interesante. Entonces fíjense, arriba, estos son el proceso de recolección de datos. Entonces imaginemos que tenemos todos estos pacientes, paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, y a estos pacientes que estaban todos hospitalizados y que tenían cáncer, se les pesquisaba la presencia de estos 10 signos clínicos todos los días. Entonces el día 1 de la admisión se pesquisaron los síntomas, el día 2, 3, 4, 5, y así hasta que se dieron de alta o que fallecieron. Y después los pacientes que fallecieron, que son los que están en rojo, ¿cierto? Por ejemplo, acá está el paciente 1, el paciente 3, el paciente 7, el paciente 9 y el paciente 10. Se ordenó los datos desde el momento de la muerte hacia atrás. Entonces, para el día -1 tenemos 5 datos, para el día -2 tenemos 5 datos, para el día -3 tenemos 4 datos y así hacia atrás. Entonces, con eso pudieron ver el día -1 cuán frecuente era la presencia de ese signo clínico. Y, chachán, estos son los 10 signos físicos, que son apneas, que el paciente haga pausas respiratorias prolongadas, respiración de Cheyne-Stokes, que son estas respiraciones que hacen apneas e hipopnea, apnea e hiperpnea, y después dejan de respirar. La presencia de secreciones en vía aérea, que es lo que se llama death rattle en inglés. La presencia de disfagia líquido, que es la incapacidad para tragar. La disminución del nivel de conciencia. Una disminución en la funcionalidad, que es el Practice Performance Scale. La presencia de cianosis. La ausencia de pulso de la arteria radial. Un fenómeno que se llama la respiración con movimiento mandibular o el gasping, que todos conocen. Y la oliguria, que es la disminución de la diuresis, ¿ya? Medida en 12 horas, que son menos de 100 ml. Entonces, este es el gráfico que muestra cómo es la prevalencia, de los signos clínicos de muerte inminente en pacientes con cáncer durante los últimos 7 días de vida. Y fíjense
que estos síntomas, ¿cierto? Secreción en vía aérea, periodo de apnea, por ejemplo, casi no están el día -7 y empiezan a aumentar los últimos 3 días. Fíjense que los últimos 3 días aparecen estos signos clínicos. Estos son los otros dos, que es diuresis, oliguria y cianosis periférica. Hay otros que están, pero que no me aparecieron acá en el gráfico por una, por la simbología, perdón, por un problema de configuración. Y les quiero mostrar acá que hay otros 3, que se llama el Palliative Performance Scale, que es la disminución de la funcionalidad, el compromiso de conciencia y la disfagia líquido, que ya están presentes en los últimos 7 días. O sea, estos síntomas son mucho más frecuentes y aparecen antes. Entonces, se estudió cuándo empezaban a aparecer estos síntomas para cada uno de estos 10 signos. Perdón, ¿cuándo empezaron a aparecer? Y fíjense que acá hay 3 signos que aparecen precozmente, que son los últimos 7 días de vida, que es problema de ingesta, compromiso de conciencia y que aparición de postración, que los pacientes ya no se levantan de la cama. Esos son los 3 signos que aparecen de manera precoz en pacientes con cáncer. Y después hay otros signos, que es la cianosis, el Cheyne-Stokes, la oliguria, la apnea, el gasping, las secreciones en vía aérea y la ausencia de pulso de la arteria radial, que aparecen en los últimos 3 días. Entonces acá tenemos signos precoces de muerte inminente y signos tardíos de muerte inminente. Y acá, fíjense, cuentan cuántos signos tardíos de muerte inminente aparecen en los últimos 7 días y fíjense que solo el día -3 aparece ya con seguridad al menos uno. ¿Ya? De los signos tardíos. De los signos tardíos de muerte inminente aparecen alrededor del día 3 antes de que el paciente fallezca. Y las últimas 12 horas hay al menos 3 signos clínicos de muerte inminente. Y acá hay una cosa que estos signos pueden ser utilizados como test diagnóstico. Y esto se estudia con el likelihood ratio, y el likelihood ratio nos dice cuán bueno es un test para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y cuando el likelihood ratio es mayor a 10, podemos decir que es muy certero para identificar que el diagnóstico está hecho. Entonces podemos, en vez de tomarle un examen al paciente, nosotros con nuestro examen físico, con la observación clínica, podemos usar esa observación como un test, y si el examen está positivo, es decir, si nosotros encontramos uno de estos signos, vamos a identificar que el paciente tiene alta probabilidad de haber fallecido en las próximas 72 horas. Y fíjense que aquí hay 5 signos clínicos en pacientes con cáncer que si nosotros los identificamos, podemos predecir de manera súper clara que el paciente va a haber fallecido a los 3 días. Eso no significa que va a fallecer en 3 días, sino que al tercer día ya va a haber fallecido. O sea, la muerte puede ocurrir en cualquier momento durante los siguientes 3 días. ¿Y cuáles son estos signos? Es la oliguria menor de 100 ml, secreción en vía aérea, la respiración con movimiento mandibular o gasping, la respiración de Cheyne-Stokes y la ausencia de pulso de la arteria radial. O sea, si ustedes conocen estos 5 signos clínicos en pacientes con cáncer, si están presentes, ustedes pueden diagnosticar que el paciente está en síndrome de muerte inminente y que por lo tanto va a haber fallecido en las próximas 72 horas. Entonces, fíjense qué importante es hacer el diagnóstico de muerte inminente. Entonces, como decíamos al principio, el diagnóstico de muerte inminente de pacientes con cáncer es un desafío diagnóstico que significa identificar estos signos clínicos y tiene implicancias pronósticas. Porque si lo diagnosticamos, podemos decir que el paciente va a haber fallecido en los próximos 3 días. Aparte de estos 5 signos, se observaron en este estudio otros 52 signos clínicos. Fueron mucho más amplios. Y hay otros signos que también tienen este perfil que aumentan con frecuencia durante los últimos 3 días de vida. Típicamente la caída del pliegue nasolabial, que es que los pacientes quedan con la boca abierta. Este signo que es la incapacidad para cerrar los ojos, que están con los ojos entreabiertos. El ronroneo de las cuerdas vocales, que es como ronquero, que es como un ronquido que hacen con la expiración. La hiperextensión del cuello y pupilas no reactivas. O sea, entonces, no solo hay estos 5 signos clínicos, sino que hay otros signos que también nos ayudan, pero es importante que ustedes conozcan al menos 5 signos para que puedan hacer el diagnóstico con certidumbre.
Siempre se comenta que los signos clínicos, los signos vitales también tienen implicancia en el diagnóstico del síndrome de muerte inminente. Y fíjense que en este estudio también se estudió cuál era los valores, ¿cierto?, de los distintos signos vitales durante los últimos 14 días de vida. Y fíjense que tanto la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica como la saturación de oxígeno tienden a caer en el últimos 24 a 48 horas. ¿Ya? Pero estos signos aparecen muy al final. Entonces, cuando estos signos aparecen, cuando los signos vitales se deterioran, nos informa que el paciente ya va a fallecer ahora. No es una manera de identificar precozmente que el paciente va a fallecer. Entonces, el concepto que acá yo les tengo que transmitir es que los signos vitales no son útiles para diagnosticar que un paciente se encuentra en fase de muerte inminente. Estos signos se alteran muy al final, en las últimas horas a minutos, ¿ya? Entonces, no esperen y no utilicen los signos clínicos, perdón, los signos vitales como fuente para el diagnóstico del síndrome de muerte inminente o de fase de muerte inminente en pacientes con cáncer. Entonces, acá, si pudiéramos hacer un resumen, ¿cierto? Los signos clínicos de muerte inminente que se agrupan como en 3 categorías, y estos son los que cuando están presentes, en el fondo nos predicen que el paciente va a fallecer en las próximas 72 horas, y esto está estudiado específicamente en pacientes con cáncer. Y nuevamente, para resumirlo, son incapacidad para cerrar los párpados, pupilas no reactivas, caída del pliegue nasolabial, que es que los pacientes están con la boca entreabierta, hiperextensión del cuello, ¿cierto? Que en el fondo están como extendidos hacia atrás, la presencia de secreciones en vía aérea, ronroneo de cuerdas vocales, disminución de respuesta a estímulos verbales o estímulos visuales y respiración con movimiento mandibular. Y fíjense que el mayor número de signos clínicos de muerte inminente son signos neuromusculares. No son signos respiratorios, como la respiración de Cheyne-Stokes, que también ocurre. Y también están los signos cardiovasculares, que son la ausencia de pulso de arteria radial, la cianosis periférica, la disminución de la diuresis, pero son solo 3. Entonces, el mayor grupo de signos que aparecen durante la fase de muerte inminente son los signos neuromusculares. Entonces, nuevamente, estos estudios son realizados en pacientes con cáncer, en pacientes hospitalizados, ¿cierto? No se sabe si estos signos son aplicables a pacientes en cáncer en otros escenarios, aunque en nuestra práctica clínica sí son aplicables. Es decir, nosotros los aplicamos típicamente en el escenario del domicilio, porque se pueden observar con claridad en pacientes con cáncer. Pero tampoco se sabe si estos signos clínicos son aplicables a pacientes con otras patologías, que son el tipo de pacientes que ustedes van a ver habitualmente. ¿Bien? Hay un estudio reciente, ¿cierto? Que si no me equivoco es del año 2021, ¿cierto? Donde se trató de identificar si se pueden usar estos signos físicos de muerte inminente y los signos vitales en pacientes con enfermedades no oncológicas. Y aquí se hizo un estudio longitudinal observacional. Eran pacientes entonces que no tenían cáncer y se vio la prevalencia de estos signos clínicos, y se vio cuán buenos eran para predecir la mortalidad en 72 horas, haciendo un estudio similar al que se hizo previamente con cáncer. Usaron los mismos signos clínicos: disminución de respuesta a estímulos verbales o visuales, cianosis periférica, respiración con movimiento mandibular, secreciones en vía aérea, hiperextensión del cuello, incapacidad para cerrar los ojos, caída del pliegue nasolabial, Cheyne-Stokes, ausencia de pulso de arteria radial y apnea. Y fíjense, ¿cuándo aparecieron estos signos clínicos? Ocurrieron en promedio entre el día 1 y el día 3 antes de fallecer. La prevalencia son infrecuentes, el máximo, los de mayor frecuencia son que llegan al 40%, que es la disminución de respuesta de estímulos verbales o visuales. Y acá estudiaron la capacidad de predecir la mortalidad dentro de las 72 horas y dentro de las 24 horas.
Esto es lo que ocurre con los signos vitales. Fíjense también que hay una disminución, pero solo ocurre muy al final, así que tampoco son útiles para predecir el final de vida. Y acá lo que están tratando de crear son modelos predictivos para identificar el fallecimiento en diferentes tiempos. Y acá usaron, por ejemplo, la ausencia del pulso de arteria radial y la respiración con movimiento mandibular. Y el índice de shock, que es un índice que se utiliza mezclando distintos signos vitales. Y esta combinación fue capaz de predecir en un 84% la muerte a los 7 días. Pero cuando hablamos a los 3 días, que es similar al modelo, al estudio anterior, podemos ver que esta combinación de signos, es decir, la ausencia de pulso arterial radial, más la respiración de movimiento mandibular, más la incapacidad de cerrar los ojos y la cianosis periférica, solo predice la muerte en un 65%. Entonces, el síndrome de muerte inminente no está tan bien caracterizado en pacientes con enfermedades no oncológicas. Entonces, tenemos que hacer una combinación la propuesta es que tenemos que hacer una combinación de evaluar la trayectoria de la enfermedad previa, es decir, por ejemplo, cuántas hospitalizaciones ha tenido el paciente previamente, cuántos años el paciente ha estado postrado, etcétera, más estos signos clínicos para sospechar que el paciente está en síndrome de muerte inminente. Y cuando hacemos el diagnóstico de síndrome de muerte inminente en pacientes con enfermedades no oncológicas, no es tan preciso para decir que el paciente va a haber fallecido en los próximos 3 días. Tenemos mucho más margen de error. Entonces, cuando nosotros sospechamos que el paciente está en muerte inminente para un paciente con enfermedades no oncológicas, tenemos que transmitir, ¿cierto?, que creemos que eso está ocurriendo y que el pronóstico es corto en general, pero no nos podemos matricular con un tiempo definido. Tenemos que ser un poco más vagos, ¿cierto? E informar que el paciente es probable que fallezca dentro de las próximas días a pocas semanas. O sea, esa sería la recomendación para la transmisión de la información a los familiares respecto del diagnóstico del síndrome de muerte inminente en pacientes con enfermedades no oncológicas, porque es mucho más difícil hacer el diagnóstico y es mucho más difícil establecer el pronóstico en pacientes con enfermedades no oncológicas en comparación a lo que ocurre con cáncer. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico del síndrome de muerte inminente, en el fondo acá y tenemos establecido este pronóstico, voy a hacer algunas recomendaciones generales sobre el manejo, que yo no voy a hablar de aspectos específicos, sino que voy a hacer solo una recomendación general para la transmisión de la información a la familia y a los miembros del equipo. Entonces, si ustedes hacen el diagnóstico del síndrome de muerte inminente en el paciente que ustedes están evaluando, el manejo debe enfocarse al menos en 3 aspectos centrales. Primero, tener una conversación con la familia sobre qué es lo que ustedes están observando y entregar información sobre el diagnóstico de muerte inminente. O sea, ustedes tienen que ser capaces de entregar esa información. Y una vez que los familiares entienden esto, ustedes tienen el rol en hacer lo que se llama una transición a el enfoque del cuidado. El enfoque del cuidado ya no va a ser necesariamente la curación o el tratamiento de las enfermedades que causan esto, sino que el enfoque es en optimizar el cuidado y el confort del paciente y no necesariamente tratar las complicaciones. Y dado que se necesita esa transición, es necesario hacer educación sobre qué esperar, sobre cuáles son los signos y los síntomas más frecuentes que pueden tener y cuáles son las intervenciones que la familia y los equipos de salud pueden hacer respecto de estos signos. Va a haber una sesión, entiendo yo, respecto de manejo específico de fin de vida, que eso entiendo que es la próxima sesión, así que eso viene. ¿Ya? Esto es solo como un barniz para que ustedes puedan estar entusiasmados en seguir con la formación. El segundo aspecto es optimizar el confort del paciente. Lo que nosotros como equipo de salud tenemos que lograr es que el paciente esté tranquilo. Si el paciente está tranquilo, la familia va a estar tranquila y ustedes van a estar tranquilos. Así que, en el fondo, el confort debe ser el enfoque central del cuidado.
Y para ello, lo central es el manejo de síntomas. O sea, hay que aprender a monitorizar los síntomas frecuentes en pacientes que están en fin de vida. Entonces quiero explicar muy cortito respecto de la entrega de información. Si ustedes diagnostican que el paciente está en síndrome de muerte inminente, ustedes tienen que entregar la información a la familia de que el paciente está falleciendo. Y aquí yo voy a confesar una historia. Yo cuando me estaba formando en este tema, en cuidados paliativos, me estaban supervisando sobre entrega de información, de cómo entregar información. Entonces, lo practicamos, que siguió previo a ir a conversar con la familia. El paciente estaba efectivamente falleciendo. Fuimos a conversar con la familia y la primera vez que yo tenía que hacerlo, no pude hacerlo. Es muy difícil hacer este trabajo. Y aquí hay que ser súper claro con la información. No hay que usar eufemismos, ¿ya? No hay que decir, por ejemplo, le queda poco tiempo de vida. Eso puede ser interpretado de muchas maneras distintas. No se puede usar decir, no hay nada más que hacer. Si uno dice eso, uno le está transmitiendo, no le está transmitiendo al paciente, al familiar la información. La información que uno tiene que decir, por ejemplo, yo lo voy a decir, como lo hago yo, les digo, mire, me encantaría, que necesito transmitirle algo que nos preocupa mucho, y es que yo estoy observando que su familiar, don Juan, tiene signos de que está falleciendo. ¿Ya? Y en el fondo él va a fallecer, y yo espero que él vaya a fallecer dentro de las próximas horas, a días, a pocas semanas. Eso es lo que yo estoy observando. Entonces, tenemos que usar la palabra, ¿ya? Explicitar que el paciente está falleciendo. Y para entregar esta información, ustedes tienen que estar tranquilos y el entorno tiene que estar tranquilo. Siéntense, traten de buscar un lugar, si están en la casa de los pacientes, hacerlo con calma, pero tienen que entregar la información de manera clara. Segundo, explicar que el manejo se enfocará en el confort del paciente. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros ya no vamos a ver la saturación, no nos va a importar necesariamente la saturación del paciente, no nos va a importar la presión, sino que nos va a importar que el paciente esté tranquilo y que no esté sufriendo. Y las medidas que nosotros vamos a hacer, las intervenciones que nosotros vamos a hacer, ya no van a estar orientadas a identificar cuál es la causa de lo que está ocurriendo, sino que nos vamos a preocupar de que el paciente no tenga dolor. No nos preocupa la causa del dolor, nos preocupa que el paciente no tenga dolor. Eso significa cambiar el enfoque del cuidado. Y en ese sentido, si ustedes acuerdan eso y la familia está ok con ese proceso, tenemos que implementar todas las medidas que vayan en ese sentido y suspender asimismo las medidas que no apoyen el confort. Típicamente el hemoglucotest o pinchar al paciente con insulina. En el fondo, las cosas que le generen malestar al paciente se suspenden. Y ahí, el tercer punto que parece relevante es que tenemos que clarificar cuáles son los deseos del paciente y familia respecto a los cuidados. Siempre hay conflicto respecto a la hidratación, la alimentación. Espero que eso lo puedan abordar la próxima semana, en el próximo seminario, perdón. Lo mismo respecto de los signos vitales. Y lo otro sobre el lugar del deceso. Muchas veces los pacientes desean mantenerse en su domicilio y en el fondo eso es algo que es importante como conversar con los familiares. Si eso ocurre, ¿cierto? Importante en el contexto donde a usted les toque trabajar hospital o ambulatorio, facilitar el acceso de amigos y familiares, ofrecer idealmente apoyo psicológico y espiritual para el paciente si está consciente o la familia. Súper importante dejar en claro que el paciente no se va a reanimar si es que presenta un paro cardiorrespiratorio. En el fondo, esto es bien útil en el contexto intrahospitalario, pero también en el contexto ambulatorio uno podría decir, no lo vamos a trasladar si es que presenta una complicación. En el fondo, hay que dejar claro cuál es el plan de cuidado y dar obviamente mucho espacio para preguntas. Respecto del confort, ¿cierto? Significa que lo que vamos a hacer cuando el enfoque sea centrado en confort, vamos a hacer un monitoreo continuo de síntomas y necesidades. El objetivo principal es la prevención y el alivio del sufrimiento en el contexto final de vida.
Y aquí, por ejemplo, uno puede limitar medidas diagnósticas y terapéuticas, limitar el control de signos vitales, típicamente que le toman la presión a cada rato. Y un aspecto que es súper central es el cuidado de la boca, que es un gran tema que a todos se nos olvida, pero que si no se cuida bien, el paciente termina muchas veces con secreciones secas, hediondas, de mal olor, y que puede causar harto como alejamiento de la familia. Entonces, el cuidado de la boca es fundamental. Y esto, como con esto partía, ¿cierto? Yo al principio, que son los signos, los síntomas más frecuentes que pueden ocurrir al final de la vida. Y dos tips respecto de esto. Primero, que hay un artículo que se los recomiendo en el New England Journal of Medicine, que es de hace harto tiempo, pero que habla de cuidados de confort para pacientes falleciendo en el hospital, que ese es el escenario en el que está escrito, pero que es súper bueno como referencia para poder identificar cuáles son los temas que tenemos que abordar en el contexto final de vida, ¿ya? Entonces, estos artículos es bien aplicable al contexto de cuidados paliativos ambulatorios. Así que este es un artículo que yo les recomiendo leer porque les da un barniz de las temáticas que son relevantes de abordar. Eso. Y para ir terminando entonces, las conclusiones principales es que la muerte inminente es una condición que es importante diagnosticar, ¿cierto? Que tiene implicancias diagnósticas y pronósticas. Existen síntomas y signos clínicos precoces y tardíos que permiten predecir la muerte de los pacientes, que están estudiados principalmente en cáncer, ¿cierto? Y que alguna de esas aprendizajes podemos extrapolar para pacientes con enfermedades no oncológicas, pero el diagnóstico de muerte inminente en pacientes con enfermedades no oncológicas es mucho más difícil y desafiante, tanto para hacer el diagnóstico como para establecer cuánto tiempo viene este proceso de fin de vida. Y el proceso de muerte puede implicar la presencia de síntomas intensos, algunos que son de difícil tratamiento, y por lo tanto es muy importante entregar información clara a los familiares sobre el diagnóstico del síndrome de muerte inminente. Muchísimas, muchísimas gracias, y tenemos, creo que, un rato ahora para algunas preguntas y para una conversación. Primero contarte, Pedro, agradecerte, excelente ponencia, muchas gracias por la claridad, por toda la evidencia también presentada, que eso es muy útil. Contarte que llegamos a más de 1000 asistentes, así que, sí, así que verás que es un tema muy requerido, muy sentido por la gente, por los equipos, ¿cierto? En donde efectivamente ven la necesidad, ¿cierto?, de poder tener transferencias, información técnica que les permita tener la confianza y poder entregar una mejor calidad de atención en fin de vida. Le voy a dar la palabra a mis colegas para que puedan, porque consolidaron las preguntas, unieron algunas que se fueron repitiendo, para que pueda dar respuesta, por favor. Muchas gracias, Pedro. Sí, muchas gracias, Pedro. La verdad es que excelente la presentación. Hay muchas felicitaciones en el chat y también algunas preguntas. Son hartas preguntas, así que vamos a tratar de ir respondiendo. Algunas que se relacionan respecto al NECPAL. Nos preguntan respecto a qué tan fiable es aplicar la escala NECPAL en pacientes para determinar su fallecimiento en un año. Y relacionado también a NECPAL, ¿cuál sería mejor aplicar? Que esta pregunta siempre se repite, 3.1 o 4. Ya, a ver, NECPAL, este es como, podríamos tener una charla sobre el NECPAL. Yo creo que la doctora Turrilla, que es como nuestra experta nacional en NECPAL, en el fondo ella yo creo que es la mejor persona para poder abordar estas preguntas. Yo voy a tratar de quiero precisar un par de cosas. Lo primero es que el NECPAL no es un instrumento que permita hacer el diagnóstico de muerte inminente. El NECPAL lo que hace es identificar pacientes que
que se pueden beneficiar de una aproximación paliativa. Entonces, esto no lo abordamos en la presentación, pero en el consenso de definiciones de cuidados paliativos de fin de vida que mostré, hay una de las definiciones es pacientes con necesidades paliativas. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad crónica y que nosotros esperamos que en el fondo esta enfermedad crónica no se va a curar y que el paciente va a fallecer en un tiempo adelante, que pueden ser meses o años, ese es un paciente que tiene necesidades paliativas. Entonces, el paciente, el NECPAL, lo que permite es identificar pacientes que se pueden beneficiar de cuidados paliativos, pero no tiene una implicancia en el diagnóstico de fin de vida. No significa que el paciente NECPAL positivo va a fallecer pronto, sino que busca otra cosa. Entonces, son dos escenarios que son muy distintos. Respecto de cuál es el mejor instrumento NECPAL, la verdad es que hay controversia y la verdad es que yo no tengo una opinión formada, entonces esa pregunta yo la verdad es que prefiero no responderla porque no soy experto en el tema. Tengo mi propia opinión, pero no creo que sea como adecuado abordar esa conversación en este escenario. Muchas gracias, Pedro. Tina, la siguiente pregunta. Sí, yo tengo por acá, bueno, habían estado preguntando sobre los tiempos de fase, o sea, de muerte inminente, creo que se respondió durante la presentación, que durante la presentación posteriormente se fue presentando esto de los 3 y 7 días en fase temprana y los signos de fase terminal, o sea, de muerte inminente, temprana y tardía. Sí. Y, Tina, perdón, ¿puedo hacer una por favor, precisión respecto de por eso? favor. Ya, mira, aquí hay una cosa bien importante a distinguir. Y quiero que lo vamos a hacer con un ejemplo en pacientes con cáncer, ¿ya? Imaginamos que tenemos un paciente con cáncer avanzado, ¿ya? Que está siendo funcional, es decir, que está en el fondo en quimioterapia, que está en tratamiento, que ustedes lo están siguiendo, por ejemplo, y que está en el fondo comiendo en su casa, se levanta, camina, va a las quimios, etc. Imaginemos que ese paciente hace oliguria, que es uno de los signos clínicos de muerte inminente, ¿cierto? Que deja de orinar, ¿ya? Ese paciente, ¿ya? No tiene signos precoces de muerte inminente, no está postrado, no está con compromiso de conciencia, no está con dificultad en la ingesta. Entonces, el signo clínico de oliguria por sí solo no es sinónimo de diagnóstico de muerte inminente en pacientes con cáncer, sino que ese paciente, para que yo pueda hacer el diagnóstico de síndrome de muerte inminente, tiene que tener los signos precoces. O sea, tiene que ser un paciente que está postrado, que está con dificultad en la ingesta y que está somnoliento. Si un paciente con cáncer está en ese escenario y hace oliguria, entonces el paciente cumple el criterio para hacer el diagnóstico de síndrome de muerte inminente. Si un paciente con cáncer avanzado que está funcional presenta un signo de muerte inminente, como por ejemplo secreciones en vía aérea, pero el paciente está funcional, está comiendo, ese paciente yo me tengo que preocupar y tengo que identificar la causa de por qué está con secreciones en vía aérea, tiene una neumonía, lo puedo tratar. Entonces hay que distinguir que el síndrome de muerte inminente tiene el componente de los signos precoces que aparecen alrededor de 7 días antes, ¿ya? Entonces, y esto me parece bien importante como precisarlo y quiero volver a enfatizar, los signos tardíos de muerte inminente me permiten hacer el diagnóstico de el síndrome de muerte inminente siempre y cuando tenga los signos precoces presentes. Si el paciente presenta ausencia de pulso de la arteria radial, ¿cierto? Y está funcional, ese paciente a lo mejor tiene una trombosis del brazo y me tengo que preocupar de tratar esa complicación. Si tiene secreción en vía aérea, tengo que buscar una neumonía, ¿cierto? O sea, tenemos el síndrome clínico de muerte inminente implica la postración
el compromiso de conciencia y la disminución de la ingesta previa. ¿Se entiende eso? Yo creo que como Se que creo que entiende. Creo que me se entiende parecía como bastante bien. importante de reforzar. Sí, y puedo agarrarme de Sí. esta misma que estamos hablando y ahí, Carla, te doy la palabra después de esto. Aprovecho que estamos hablando de los signos. Otra pregunta es si hay algún instrumento, yo entiendo la consulta es si existe un instrumento que sistematice un poco esto, que esté validado en Chile. La verdad es que no. O sea, los datos que nosotros tenemos son de algunos estudios internacionales que en el fondo que sugieren cómo hacer el diagnóstico de este síndrome clínico. Este estudio, que se llama Clinical Signs of Impending Death en Cáncer, incluye pacientes de Estados Unidos y de Brasil, ¿ya? O sea, tenemos población latinoamericana incluida en ese estudio, ¿ya? Así que en el fondo yo creo que es bien aplicable y desde el punto de vista de la práctica clínica, ¿cierto? Lo que a mí me toca ver son signos que son súper útiles en pacientes con cáncer y que nosotros tratamos de extrapolar de manera cautelosa para pacientes con enfermedades no oncológicas. Perfecto. Carla. Claro, en el fondo, más que exista una escala de evaluaciones, reconocer estos signos como clínicos, como tú decías, los signos de la Es- insuficiencia cardíaca, los signos del daño hepático crónico. Hay otra pregunta que me pareció muy interesante porque creo que habla un poco también desde la cultura. ¿Qué Ujú. se sabe con respecto a la mejoría clínica que vemos en pacientes cercanos a la muerte? O también conocido como el veranito de San Juan. ¿Hay algo descrito? ¿Hay teorías? Creo que habla un poco desde la cultura, por eso también me pareció Sí, interesante poder conocer tu opinión. sí, súper buena pregunta. ¿Lo vemos? Sí, se ve clínicamente ese síndrome clínico. O sea, nosotros lo vemos. ¿En todos los pacientes? No. ¿Ya? Hay algunos pacientes que lo presentan y la verdad es que no está muy está descrito en la literatura, pero no hay nada muy sistemático que diga con qué frecuencia ocurre, qué pacientes lo presentan. Eso no está tan descrito, pero de que lo observamos, lo observamos. Y en ese sentido, una de las recomendaciones que a mí me gustaría hacerles, ¿cierto? Es que el periodo de fin de vida no es un periodo parejo, no es un periodo suave, sino que es un periodo donde los pacientes tienen fluctuaciones en el nivel de conciencia, en la presencia de síntomas. Entonces, parte de nuestro rol como clínicos es tranquilizar a los pacientes y a las familias, siempre. Si nosotros diagnosticamos el proceso de fin de vida y el paciente, el diagnóstico de síndrome de muerte inminente, y al día siguiente el paciente se despierta y come, y dice, puta, buenísimo, qué bueno, esto es un fenómeno que es fluctuante, así que si están bien, alegrarse, pero no dar falsas expectativas, decir que no se va a recuperar. No, en el fondo, calma, paciencia, cautela, ¿ya? El fenómeno de fin de vida es un fenómeno que es fluctuante, no es un fenómeno parejo. Así que nuestro rol es ser cautos y decir, pucha, qué bueno que el paciente esté mejor, ojalá sea así, y si no es así, vamos a estar acá para poder apoyarlo. O sea, hay que, en el fondo, estar como preparando a los familiares para los distintos escenarios. Algo que también relacionado con esto mismo, hay varias preguntas de cómo nos comunicamos al final de la vida, y ahí hay dos preguntas. Uno es sobre quién tendría que tener este rol de comunicar este diagnóstico de muerte, viendo también como las realidades del territorio, que no en todos los lugares hay posibilidad de que el médico o la médica pueda estar en la atención directa del paciente, y que a veces son otros miembros del equipo los que sí están en una primera instancia con la familia, con el paciente. ¿Es posible que otro miembro del equipo pueda ir entregando esta información a la familia? ¿Alguna forma que se recomiende? También preguntaban desde, ¿podemos ser tan tajantes de decir en 3 días si estos signos están? O
podemos decirlo de alguna forma no tan categórica, o sí hay que decirlo categóricamente? Esos son algunos resumen de algunas preguntas. No se escucha. No se escucha. Sí, son hartas preguntas distintas. Ya. La primera pregunta tiene que ver con quién hace el diagnóstico. El diagnóstico, yo creo que todos los miembros del equipo tenemos que estar preparados para poder hacer este síndrome, este diagnóstico, ¿ya? Em, yo creo que es importante que esté supervisado, eso sí. O sea, por ejemplo, si hay una enfermera o si hay un enfermero o una psicóloga o psicólogo, ¿cierto? Que está, o un TENS que está visitando al paciente y observa esto. Yo creo que es razonable, por ejemplo, llamar al médico, decir, sabes que, mira, esto es lo que estoy observando, y como chequear, ¿ya? Chequear, pero yo creo que en el fondo todos tenemos que tener la habilidad para diagnosticar este síndrome clínico, ¿ya? Em, Cuando alguien tiene una duda, yo creo que es importante como chequear con otro, ¿ya? Porque esto también uno va adquiriendo experiencia, y uno empieza a ser como un poquito más certero. Por ejemplo, nosotros en el programa donde yo trabajo tenemos enfermeras que trabajan hace muchos años con nosotros, que son súper bien formadas, que tienen harta experiencia y que en el fondo cuando ellas dicen, ¿sabéis qué? Pareciera como que el paciente está entrando debido a que tiene signos clínicos de muerte inminente, en el fondo nosotros como que les creemos y hacemos recomendaciones. En ese sentido, tratando de adaptarnos a la heterogeneidad de nuestro país y de los territorios, ¿cierto? Yo creo que parte de la formación y del rol educativo que tenemos nosotros como clínicos es ayudarle a las familias a identificar los síndromes clínicos de muerte inminente. O sea, es parte de la educación que hay respecto a eso. Y voy a ¿puedo hacer una mini propaganda? Perdón. Por favor, si tiene que ver Nosotros, con la temática, por favor. sí, nosotros tenemos un sitio web, ¿ya? Que lanzamos hace poquito, a finales del año pasado, a mediados del año pasado, donde hay información destinada para las familias, ¿ya? Y para los equipos de salud. Se llama cuidadospaliativos.uc.cl. Perdón la propaganda, ¿ya? Pero es un sitio que ustedes pueden compartir con su familia, con los familiares, donde hay harta información que está adaptada a las necesidades de los pacientes y de las familias para que puedan entender qué es lo que es el fin de vida, qué es cómo hacer el diagnóstico, qué es lo que pueden ellos esperar, qué es lo que se puede hacer. Hay información para los cuidadores, o sea, hay una plataforma que está disponible online de información, ¿cómo se llama? De información para los familiares respecto de este tema. O sea, ustedes utilicen ¿cómo se llama? Los recursos existentes. Después, espérate, Carla, había otra pregunta más que tú me habías hecho que me faltó. Sobre el poder decir categóricamente la Sí, muerte inminente en tiempos. sí. A ver, obviamente nosotros no podemos predecir el futuro. Si nosotros pudiéramos predecir el futuro, no estaríamos acá. Entonces estaríamos haciendo otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que siempre es importante ser cauteloso. Entonces de la experiencia, en el fondo, ¿cómo le podemos decir? Yo le diría, mire, con la información que nosotros tenemos, es bastante probable que don Juan o la señora María fallezca dentro de las próximas 72 horas. Sin embargo, me puedo equivocar y esto puede ser más tiempo. O sea, yo creo que es importante decirme ser bien como claro es lo que sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que tiene un signo clínico, sabemos que esto en general nos puede ayudar a predecir con bastante precisión que él va a haber fallecido entre los próximos 3 días. Sin embargo, no sé bien lo que va a ocurrir, me puedo equivocar y tenemos que estar preparados para que esto también sea un tiempo mayor, ¿no? Que pueden ser más días o semanas. ¿Me entiendes? Yo creo que es importante, nosotros cuando hablamos sobre pronóstico, esto es también otro tema, en el fondo, si pudiéramos hablar sobre una clase de pronóstico, ¿cierto?
Ujú. Pero una de las cosas que yo creo que es importante, entender nuestro rol. Y nuestro rol en este caso tiene que ver con ayudar a los pacientes y a los familiares a reducir su magnitud de incertidumbre. No a decirles exactamente lo que va a pasar, porque eso nosotros no podemos decirlo. Nosotros podemos decirle, mire, esto es lo que nosotros sabemos, yo tengo la sensación con lo que observo, que el paciente tiene un pronóstico de pocos días, yo creo que es altamente probable que el paciente fallezca dentro de los 3 días siguientes, sin embargo, me puedo equivocar, puede ser que ocurra inmediatamente ahora, puede ser que sea algunos días más. ¿Me entiende? Como que en el fondo entregar información y clarificar que igual tenemos incertidumbre. Y parte de nuestro rol es ayudar a las familias a sostener este periodo de incertidumbre y decirles que nosotros vamos a estar apoyando en el acompañamiento de estos pacientes. ¿Puedo hacer las últimas preguntas? Sí, sí. Creo súper importante como observación de lo que recién decías, Pedro, que lo importante del equipo, y esto en el trabajo que hacemos ustedes como Universidad Católica desde la parte privada y también lo que hacemos en el ámbito público, en APS, en hospitales, el equipo de enfermería muchas veces acompaña al paciente sin necesariamente el médico, como mencionas, y puede que vean estos mismos signos y le puedan dar aviso al equipo y de esa forma se puede hacer la identificación de este proceso. Por acá se mencionaba, preguntas, vamos a preguntas quizás que suenen más simples, pero creo relevante mencionar. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo más comunes de cianosis? Se preguntó por acá, como de estas cianosis, quizás las zonas más distales, Pedro, Sí, típicamente manos, pies, manos, pies. habitualmente uno ve rodillas, ¿cierto? Ujú, En el fondo este mottling que ocurre en las ujú, rodillas, ¿cierto? Que típicamente uno lo ve en pacientes como en shock séptico, ujú. en pacientes en fin de vida también uno lo ve, o perioral. Y también preguntan, y perioral, el score de Menten, ¿qué tan fiable es? Hoy Nosotros no, no lo yo usamos mucho. Yo no lo no utilizaba lo mucho en uso. mente. No, yo tampoco, no lo Lo uso. busqué recién y claro, está como para identificación de muerte inminente, pero yo no lo uso tampoco. Tú Yo, tampoco. yo también lo voy a googlear porque no lo uso. Sí, yo tampoco. Tampoco. Así que ahí tendríamos, nosotros utilizamos más, que también soy de la escuela desde la UC, los signos y signos de fin de vida que nos presentó el doctor Pérez. Sí, la Eh, verdad es que no, o sea, que he estudiado harto este tema, como, no lo usamos de manera sistemática, y que yo sepa, no hay evidencia. Voy a mirarlo dirigidamente. Ujú. También Ya, preguntan, en los últimos minutos, cómo sí. diferenciar, y creo que esto va de la mano a la pregunta que fuiste diferenciando, cómo diferenciar como si esto es agudo o fase final de vida, cómo diferenciar un compromiso de conciencia de fin de vida versus un delirium hiperactivo. Ya, el compromiso de conciencia de la fase de fin de vida es más bien un compromiso de conciencia cuantitativo, donde los pacientes tienden a tener más somnolencia. ¿Ya? Ahora, el delirium es súper frecuente durante el último mes de vida y es frecuente durante la fase final de vida. Entonces, no es raro que los pacientes puedan tener episodios de delirium agitado. Y de hecho, ese es uno de los signos y de los síntomas, perdón, que, eh, que es como de difícil manejo en la fase final de vida. ¿Ya? Ese es una urgencia, en realidad. ¿Ya? El delirium agitado en fase final de vida es una urgencia y creo que lo debieran abordar en la próxima sesión. ¿Ya? O sea, el delirium es un tema específico en sí mismo que es importante abordar en el manejo de fin de vida y creo que ojalá lo puedan abordar en la discusión. Entonces, para distinguir, ¿cierto? En la fase final de vida, típicamente lo que hay más es compromiso de conciencia, más bien tendencia al sopor, pero en ese escenario pueden tener episodios de agitación algunos pacientes y eso es algo que hay que abordar con urgencia.
Gracias, Lo Pedro. último, Pedro, creo que algo que es súper importante Sí. también de comentar es que nos preguntan si es que es necesario, y ahí yo creo que un poco una aclaración, el tener un documento firmado por la familia de que indique que no va a reanimar a su paciente, que no Sí. quiere que reanimen a su paciente. Ya. Ese es otro gran tema, que es el tema de las directrices avanzadas. Yo aquí creo que les voy a hacer una recomendación también bien en lo personal, ¿ya? Aquí es muy importante la comunicación clara con la familia. No es necesario un documento de directrices avanzadas firmado, ¿ya? Uno, en la práctica, nosotros acordamos con todos nuestros pacientes los planes de tratamiento sin que necesariamente haya un documento firmado por los familiares. Uno lo puede dejar por escrito en la ficha clínica personal del paciente, ¿cierto? Se conversa extensamente con familia respecto de condición actual, se entrega información de que el paciente se encuentra en fin de vida y se acuerda con la familia que el manejo va a ser centrado en confort. Por lo tanto, las indicaciones son suspender, en el fondo, medidas que son no útiles para el paciente, y se acuerda que el paciente no se va a reanimar en caso de un paro cardiorrespiratorio porque se encuentra en fin de vida. Eso es el plan de tratamiento adecuado para el paciente en fin de vida y qué es lo que se logra acordar. Porque tampoco, yo creo que aquí, no sé si me voy a meter en la pata a los caballos con esto que voy a decir, pero en el fondo también de mi experiencia, yo me acuerdo de mi formación, ¿cierto? Y estamos como bien enfocados, ¿cierto? En el fondo adaptar los tratamientos de acuerdo a las necesidades y a las preferencias de los pacientes y familiares. Me acuerdo de haber visto pacientes que están en fin de vida y yo decía, este paciente está falleciendo, no puedo hacer nada más desde el punto de vista clínico para que él se pueda recuperar. Entonces, como estaba esta cosa de la orden de no reanimar, yo iba a donde la familia y les preguntaba, bueno, ¿usted quiere que lo reanimemos? Y la verdad es que me sentía muy incómodo porque en realidad el paciente no tiene indicación de reanimar. Si un paciente está falleciendo, no tiene indicación de reanimar. Entonces, en realidad, lo que ha cambiado en mi experiencia es que yo a esa familia les digo, ¿saben qué? El paciente está falleciendo, ¿está claro, cierto eso? De acuerdo, acordamos que lo que queremos es que el paciente esté centrado en el confort, perfecto. Dado que el paciente está falleciendo y que queremos que el paciente no tenga sufrimiento, si el paciente, en el momento en que él haga un paro cardiorrespiratorio, no se va a reanimar el paciente. No, ni siquiera les doy como no se les da la opción, sino que se clarifica que dado que el enfoque es centrado en el confort, entonces la consecuencia es que no le vamos a reanimar. Entonces, por eso es tan importante tener una buena conversación primero respecto del diagnóstico de fin de vida, respecto de cuál es el plan de tratamiento, y a consecuencia de eso no lo vamos a reanimar. Entonces no les pregunto si quieren o no reanimarlo, sino que en el fondo es una consecuencia. Y eso es lo que nosotros dejamos registrado en la ficha clínica. Súper. Muchas gracias. Yo sé que hay muchas preguntas, pero ya tenemos cumplido el tiempo. Sí, Sí. miren, les agradecemos a todas las preguntas, les agradecemos la asistencia, comentarles de que efectivamente estamos pidiendo la asistencia porque esto va este webinar que es abierto, ¿cierto? A toda la comunidad, a todos los equipos profesionales del país. Nosotros estamos haciendo como equipo MinSal por primera vez que se capaciten algunas personas, o sea, un referente o un profesional de los equipos de salud, de cuidados paliativos, de atención primaria. Y para ello, efectivamente, la próxima semana van a tener una evaluación, ellos están inscritos con sus referentes de servicios de salud, más algunos... después viene la otra etapa a fin de mes, en donde vamos a tener una sesión sincrónica para resolver algunos casos clínicos. Pero les compartimos de que mensualmente, a excepción del mes de septiembre, vamos a tener
todos los primeros miércoles de cada mes distintos webinars. De hecho, hubo preguntas acerca de cómo comunicar. Ese va a ser nuestro tercer webinar, comunicación y bioética sin bebida. Tenemos un programa que vamos a compartir y que lo tienen sus referentes de servicio de salud para que así se puedan conectar. Te agradecemos mucho, Pedro. Muchas gracias por este proceso. Esperamos las preguntas para la evaluación. Así que gracias a todos los asistentes. Va a quedar la próxima semana subida para todo el mundo esta presentación por YouTube en la página de Salud Digital. ¿Ya? Y le compartiremos a los que tienen que estudiar para la evaluación previamente la grabación. ¿Ya? Así que muchas gracias, me despido de parte de todo el equipo y gracias, Pedro. Excelente presentación. Muchas gracias de nuevo al Ministerio, a todos por esta oportunidad y una invitación a todos a formarse. El seminario que está haciendo el Ministerio es un excelente primer paso. Sistemas operativos es una disciplina que es compleja, que es amplia, que tiene muchas aristas y hay hartos espacios de formación a nivel nacional, así que yo los invito a todos a motivarse y acceder a los distintos diplomados que existen a nivel nacional para formarse como más formalmente en esta disciplina que es tan bonita, tan desafiante y tan compleja. Así que les agradezco y los motivo a todos a seguirse formando. Muchas Gracias gracias. por tu palabra. Adiós. Muchas Chao. gracias Muy bien. a todos. Chao, Carla, Gracias. Juan Besitos. Pablo, Que tengan Tina. buena jornada. Chao.